Todos pensaban que 3/diagonal Atlas era solo una nota al pie en la historia de los visitantes interestelares, una sombra rápida en el cielo, demasiado tardía y demasiado fragmentada como para aportar algo más. Pero los datos escondidos en los archivos dijeron otra cosa. Porque, mientras el mundo miraba sus imágenes de 2019, la realidad era que Atlas ya llevaba años dejando un rastro silencioso en el cielo. Un rastro tan tenue que casi pasó desapercibido, hasta que alguien decidió volver atrás. El mito era simple, lo descubrimos tarde, así que ya no importa. La verdad, las imágenes antiguas no solo importan, lo cambian todo. En ellas se escondía la clave para reconstruir su origen, su velocidad y su naturaleza. La prueba de que este objeto no era un visitante cualquiera, sino un fragmento helado expulsado desde regiones tan distantes que ningún mapa humano puede nombrarlas. Y cuando uno mira al cielo sabiendo que algo recorrió millones de años de vacío para rozar nuestro sistema solar, surge un silencio distinto. Un silencio que invita a escuchar. 3/diagonal Atlas apareció por primera vez el 28 de agosto de 2019, detectado por el Mount Lemmon Survey en Arizona como un punto móvil, rápido, casi impaciente, avanzando a más de 44 kilómetros por segundo. Al analizar su trayectoria, los astrónomos vieron inmediatamente la señal inequívoca, una órbita hiperbólica. Eso solo significa una cosa, venía de fuera. Muy de fuera. Así se convirtió en el tercer visitante interestelar confirmado, después de Oumuamua y Borisov. Pero a diferencia de ellos, Atlas traía algo que ninguno había dejado tan claro, un pasado rastreable. Lo que empezó como una simple detección pronto se transformó en un rompecabezas fascinante cuando alguien se preguntó: ¿y si ya estaba en nuestros archivos antes de que lo notáramos? Ese gesto, mirar atrás, es lo que hace que esta historia importe. Porque las imágenes anteriores a su descubrimiento oficial no eran simples fotografías olvidadas, eran la línea temporal que permitiría reconstruir con una precisión menor que una sola arcosegundo el camino de un objeto que había atravesado el espacio interestelar durante épocas inconmensurables. Y así comenzó la verdadera investigación. La investigación comenzó con una duda casi incómoda: si Atlas cruzaba nuestro cielo a tanta velocidad, ¿de verdad era posible que solo lo hubiéramos visto en 2019? Los primeros análisis revelaron algo inquietante. La trayectoria no encajaba tan bien como debería. Había una ligera incertidumbre, una imprecisión que no se esperaba de un objeto tan brillante y activo. Fue entonces cuando un equipo decidió escarbar en el pasado. Revisaron bases de datos, barridos automáticos, imágenes que nadie había vuelto a mirar. Y allí, en los registros del Carolina Sky Survey, apareció una mancha diminuta del año 2017. Apenas una luz de magnitud 21, casi enterrada en el ruido del fondo. Pero coincidía. Coincidía exactamente con la trayectoria que Atlas habría seguido antes de su descubrimiento. No fue la única sorpresa. Otros archivos, Spacewatch, Linear, Neovice, empezaron a mostrar puntos similares, señales débiles pero consistentes. En total, 38 posiciones independientes del objeto, registradas entre 2016 y 2019. Cada una añadía una pieza nueva al rompecabezas. Y con cada punto recuperado surgía una pregunta mayor. Si Atlas llevaba tantos años frente a nuestros ojos, ¿qué más nos habíamos perdido? Las piezas empezaron a encajar cuando los astrónomos integraron todos los datos en un solo modelo orbital. Lo que antes era una trayectoria aproximada se transformó en una órbita definida con una precisión menor que un arcosegundo. Algo extraordinario, esa exactitud solo se consigue cuando el historial de observaciones se extiende durante años. Las imágenes antiguas mostraban un comportamiento revelador. En 2017, cuando Atlas aún estaba más allá de la órbita de Júpiter, ya exhibía una coma visible. Esto no era normal. A esas distancias, la mayoría de los cometas permanecen inactivos, fríos, silenciosos. Pero Atlas brillaba.
Tenía una composición rica en volátiles, capaz de sublimar incluso en regiones donde la luz solar es poco más que un susurro. La fotometría confirmó el cambio extremo, de magnitud 21 en sus primeras apariciones archivadas, a magnitud 8 durante su máxima actividad en 2020. Un aumento superior a 1000 veces en luminosidad. Un objeto de varios kilómetros de diámetro convertido en un faro efímero antes de fragmentarse por completo. Todo esto derribaba la idea inicial de que Atlas era un visitante sencillo de analizar. Los datos mostraban otra realidad, su historia era mucho más larga, más compleja y más reveladora que lo que sugería su breve paso por los telescopios modernos. La revelación llegó cuando los astrónomos superpusieron todos los datos, las detecciones recientes, las imágenes de 2017 y los registros aún más antiguos de 2016. En esa línea temporal extendida apareció la identidad real de 3/diagonal Atlas. No era solo un objeto interestelar que rozó nuestro sistema solar, era un cuerpo cuya historia había quedado impresa en nuestros propios archivos sin que nadie lo advirtiera. La clave estaba en la trayectoria reconstruida. Con 4 años de observaciones, la órbita hiperbólica se volvió indiscutible. Atlas venía del espacio profundo, de regiones tan frías y distantes que su estructura era más frágil que la de cualquier cometa típico del sistema solar. De ahí su brillo temprano, su comportamiento activo más allá de la órbita de Júpiter y su fragmentación total en 2020. Y esto lo cambia todo. Porque demuestra que los archivos, esas imágenes olvidadas, guardadas en servidores que nadie revisa, pueden contener la mitad de la historia de un visitante interestelar. Que lo que creemos descubrir hoy puede haber estado frente a nosotros durante años, esperando que alguien conectara los puntos. En ese instante, el mito se derrumbó, Atlas nunca fue un descubrimiento tardío. Fue una historia incompleta, hasta que miramos atrás. El impacto científico fue inmediato. Con una órbita definida con precisión menor que un arcosegundo, los astrónomos pudieron rastrear el recorrido de Atlas hacia el espacio interestelar, reconstruyendo su camino previo con un detalle jamás logrado para un visitante de este tipo. Eso abrió una puerta nueva. Si un solo objeto podía revelar tanto gracias a archivos olvidados, ¿cuántos más están esperando? La comunidad científica entendió que los métodos de búsqueda debían cambiar. El análisis retrospectivo pasó de ser una técnica ocasional a convertirse en un estándar. Programas como Catalina, Spacewatching y Obise empezaron a integrar herramientas automáticas para rastrear posibles trayectorias hiperbólicas en datos antiguos. Y los proyectos del futuro, como el Observatorio Rubin, ya se preparan para manejar terabytes de imágenes listas para ser revisadas una y otra vez. El caso Atlas también dejó preguntas abiertas. ¿Cuántos de estos objetos son lo bastante frágiles como para fragmentarse antes de acercarse al Sol? ¿Cuántos pasan inadvertidos por falta de una línea temporal extensa? Y más importante, ¿cuántas historias interestelares llevamos años almacenando sin darnos cuenta? Con Atlas, la astronomía comprendió que mirar al pasado es, a veces, la única manera de entender de dónde viene algo y hacia dónde se dirige. Hay un momento, cuando uno contempla la historia completa de 3/diagonal Atlas, en el que todo se vuelve silencioso. No el silencio de la ausencia, sino el silencio profundo del espacio, ese que envuelve cada fragmento de hielo que viaja durante millones de años sin encontrar nada. Atlas cruzó un vacío que ningún ser humano podrá recorrer jamás, llevando consigo una memoria hecha de polvo, moléculas y frío primordial. Y aún así, mientras avanzaba hacia nuestro sistema solar, dejó rastros diminutos en imágenes que nadie pensó que serían importantes. Es casi poético, un objeto procedente de otro sol escribiendo su paso no en un libro, sino en los píxeles olvidados de nuestros telescopios. La distancia, el tiempo, la fragilidad, todo se condensa en una idea sencilla, incluso lo que creemos perdido puede tener un eco. En un universo tan vasto, los archivos también son una forma de memoria. Y a veces, esa memoria nos recuerda que no estamos solos en el vacío, estamos rodeados de historias que pasan demasiado rápido como para ser vistas,
pero no tanto como para no ser descubiertas si miramos con atención. La historia de 3/diagonal Atlas termina fragmentada, disuelta en decenas de pedazos que se desvanecieron en 2020. Pero lo esencial sobrevivió, su trayectoria, su luz cambiante, su actividad inesperada más allá de Júpiter y, sobre todo, su presencia silenciosa en nuestros propios archivos. El mito inicial, que Atlas fue descubierto demasiado tarde para importar, queda cerrado para siempre. Porque los hechos muestran otra verdad: sin esas imágenes antiguas, nunca hubiéramos entendido su origen interestelar con tanta claridad. Nunca habríamos reconstruido su camino con precisión casi absoluta. Nunca habríamos visto cómo un viajero de otro sistema estelar empezaba a despertar mucho antes de que nadie lo notara. Los datos hablan. Y lo que dicen es simple: cada archivo puede contener un descubrimiento. A veces, solo necesitamos volver atrás. Fin.